doctor. Sí, ya está la presentación. Ah, perfecto. Bien. Adelante, comencemos entonces. Pau, ¿estás ahí, Pau? ¿Quién va a iniciar la sesión el día de hoy? Paulina, doctor, pero está en la reunión, pero no sé por qué no habla. Tal vez tiene fallas con su audio, ¿eh? Porque yo ya tengo aquí que estamos 33 integrantes del grupo. De acuerdo. Adelante, Paulina, comencemos, por favor. Sí, bueno, vamos a hablar de la histología. Primero que nada, doctor, creo que no les había comentado, pero ahorita yo tengo un problema para hablar un poquito y se me dificultan unas palabras. Por si no se me entiende, pues ya me dicen así y lo repito. Pero bueno, empezando, bueno, habíamos comentado en la clase pasada de que iban a haber dos divisiones. Bueno, en los libros se marcan que están las divisiones anatómicas, que son 4, el cardio, el fondo, el cuerpo y el píloro. Y las histológicas, que es el cardio, el cuerpo y el píloro. Pero, bueno, más que nada histológicamente, lo que se hace es que se agrupan por el tipo de glándulas que se van a presentar. Entonces, en todo el estómago se van a presentar, bueno, va a haber glándulas cardiales, fúngicas y pilóricas. Y pues bueno, no sé si se ven cosas. Bueno, aquí está como el estómago. En esta región vemos que va a tener unos pliegues, que son estos. Estos pliegues se van a encontrar cuando el estómago está vacío y al momento de distenderse se van a desaparecer estos pliegues. Y bueno, también otra cosa es que las capas del estómago histológicamente van a ser las mismas que todo el tubo digestivo, va a conformarse por una mucosa con un epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular externa y una capa cerebral. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la mucosa en general. Esta va a ser una de color rosa grisáceo pálido, va a tener un grosor de 0.5 a 1.5 milímetros. También el epitelio que se va a presentar en toda la mucosa van a ser un epitelio cilíndrico simple con el nombre de las células, van a ser células mucosas superficiales. Bueno, aquí en esta imagen, la que dice SMC son las células mucosas superficiales, que van a ser todas estas. También va a haber un área que se llama foveolas, que va a ser la desembocadura de las glándulas que se encuentran a lo largo de la mucosa. Y pues, bueno, aquí está el epitelio de revestimiento de la mucosa, que son las células mucosas superficiales, que ya les había comentado. Estas, bueno, de este lado se ven, aquí se ven, son todas esta capa de celulitas que se va haciendo como invaginaciones de todo esto. Aquí, por ejemplo, se ve lo que es una glándula. Aquí está la luz de la glándula y esta va a desembocar en lo que es el epitelio, bueno, en las foveolas. Y pues bueno, la característica de estas células de la mucosa superficial principalmente va a ser que sus núcleos van a ser ovoides, como se ve aquí, y se van a orientar hacia la base de la célula. Van a ser de color, bueno, van a tener un citoplasma en la parte apical con gránulos de mucina o la proteína mucinógena. Estas células van a tener un retículo endoplásmico abundante. También el tipo de mucina que van a secretar va a ser una mucina alcalina que va a formar, bueno, va a contribuir a formar una capa protectora para de aproximadamente 1 milímetro de grosor
para proteger al estómago. Y lo que va a pasar es que esta mucina se va a combinar con los iones bicarbonato. Y bueno, aquí está de este lado una fotomicrografía. Y también una característica es que en la parte apical se van a ver como estos granulitos de mucina y se va a ver como de forma espumosa la célula. Y bueno, eso es el revestimiento que va a estar en todo el epitelio de la mucosa del estómago. Ahora sí, entrando como a las áreas específicas, la primera va a ser la mucosa del cardiac con las glándulas cardiales. Y estas se van a encontrar en la zona del esfínter gastroesofágico y van a secretar igual moco. Van a tener una luz amplia, que es aquí. Aquí se ve lo que es un capilar con filtrocitos. También tienen un núcleo basal aplanado y también una característica es que no solo se van a encontrar este tipo de glándulas, también vamos a encontrar células parietales y también células, glándulas, las glándulas cardiales. Por ejemplo, en esta parte se ve lo que es una glándula cardial y aquí está una célula parietal. Aquí es otra célula parietal. Y pues también se piensa que, que estas glándulas son las principales productoras de lisocimas. En cuanto a la extensión de las fositas gástricas de esta zona, lo que va a pasar es que, si se ve aquí es una cripta, bueno, esta es la parte de la cripta o la fosita, y va a ocupar lo que de 1/4 a 1/3 de la mucosa del estómago, y aquí va a estar la desembocadura de la glándula. Aquí se ve, aquí está la fosita gástrica, el epitelio de revestimiento con las células mucosas superficiales, que son estas, y aquí está la glándula. Estas glándulas van a ser de tipo tubular simple o ramificada. Aquí se ve ramificada, ramificada, ramificada. Y eso por la parte del cardio. Ahora va lo que es la mucosa fúndica o corpo fúndica, que va a abarcar la parte del cuerpo y del fondo. Y básicamente esta es como la más compleja, pero está muy bonita. Bueno, va a tener la glándula en sí, va a contener diferentes tipos de células. De este lado podemos ver primero el epitelio de revestimiento, luego vamos a tener la estructura de la glándula que se divide en un istmo, en el cuello y en la base. Aquí también se ve la cripta, bueno, donde desemboca con el epitelio de revestimiento, el istmo, el cuello y la base. Y de este lado, pues aquí está como se veía en un microscopio. Es lo mismo, aquí el epitelio de revestimiento, el istmo, el cuello y la base. Dentro de estas células que van a tener las diferentes células que van a tener la glándula, vamos a encontrar que producen la mayor parte de enzimas y ácidos secretados por la mucosa. También contribuye a la secreción de hormonas. Y bueno, también si se ve aquí, las criptas van a ser un poquito más cortas, a diferencia de la parte del cardio. Por ejemplo, bueno, aquí está, nada más abarcan a 1/3, 1/4, no, perdón, 1/4 de la mucosa y lo demás va a ser pura glándula, por lo mismo de que tiene más abundancia de células. Y bueno, las primeras células que se van a encontrar, bueno, van a ser 5 diferentes tipos de células. Las células principales, células parietales, células enteroendocrinas, células musculares, mucosas del cuello, y las células basales o células madre. Las primeras van a ser que son las células principales. También se pueden llamar células simógenas o células adelomorfas. Y bueno, estas se ven de este lado, esta parte que es la C. Esta es una célula parietal que les hablo a continuación, pero aquí se ve la célula principal.
Estas células se van a localizar en la base de la glándula, van a ser de forma piramidal, como se ve aquí. Van a tener un núcleo esférico. Su citoplasma va a ser basófilo y por eso se tiñen como de este color moradito. Van a tener gránulos de mucina y también bueno, estos también producen el precursor enzimático de el que es el pepsinógeno, que al momento de entrar en contacto con, bueno, al estómago se va a convertir en pepsina y se va a encargar de la hidrólisis de proteínas, pero aquí es donde se secreta el precursor en estas células. Y pues aquí se ven. Y su luz es un poquito chiquita. No, es como de un diámetro menor, a diferencia de las células parietales. Ahorita lo vamos a ver. Aquí están lo que son las células parietales, o también se van a llamar oxintínicas o delomorfas. Se van a localizar principalmente en la región del cuello, aquí es N, y del istmo también. El tipo de estas células van a ser importantes porque su secreción va a ser el ácido clorhídrico. Su citoplasma es acidófilo. El núcleo lo va a tener de forma central y va a ser esférico. Va a tener abundantes mitocondrias y crestas prominentes. Y lo que va a tener como característica que tiene un sistema de conductillos. Este sistema de conductillos lo que va a hacer es desembocar hacia la luz para transportar los iones los iones hidrógeno y cloro. Y otras secreciones que se le asocian a esta célula son el factor intrínseco y las glucoproteínas. Aquí, si no me equivoco, por ejemplo, esta redecita que se ve es el sistema de los conductillos y estas son las células parietales. También de este lado se ven lo que es la célula parietal embebidas entre las células principales. A continuación vamos a tener las células enteroendocrinas encargadas de la producción hormonal. Su localización va a ser en el antro pilórico y la base del cuello. La base de las glándulas, perdón, van a tener una forma piramidal, un citoplasma claro, y su secreción va a ser de hormonas que van a ser secretina, gastrina, colecistocimina y polipéptidos. Esta célula también enteroendocrina se le asocia que es una célula APUD, que significa que son captadoras y descarboxiladoras de precursores de aminas, lo que se le da la característica de que puede producir hormonas y polipéptidos. Esta es la foto de una célula enteroendocrina y, por ejemplo, estos granulitos que se ven aquí son sus secreciones. Aquí está su núcleo y estas son sus secreciones. Y por último vamos a tener las células mucosas del cuello. Estos van a estar localizados principalmente en el cuello. Van a tener abundantes microvellosidades. Van a tener una base alargada y un vértice expandido, como aquí se ve. ¿Sí? Un vértice expandido. Su núcleo va a ser basal, va a ser de citoplasma basófilo, y esto tiene la característica de que va a producir un moco, pero no un moco alcalino, sino un moco ácido. Y algo que se me olvidó mencionarles sobre el epitelio de revestimiento es que van a presentar microvellosidades, y estas microvellosidades se les asocian con el movimiento. ¿Y para qué se necesita el movimiento? Pues para que se desplace el quimo hacia el estómago, puerto del estómago, y se pueda llegar al intestino delgado. Ahora hablando de lo que es la mucosa pilórica, pues se van a encontrar las glándulas pilóricas y, como se ve aquí, igual va a tener un epitelio de revestimiento. La extensión de la cripta no va a ser muy
prominente como la de la mucosa fúngica, más o menos es del mismo tamaño que la mucosa cardial y Cardial, ahí sí se parecen mucho. como de la mucosa cardial. Pues aquí se ve igual el epitelio de revestimiento, la glándula pilórica, y aquí, bueno, como es la parte que está en contacto con el esfínter gastroduodenal, va a haber también, se va a encontrar lo que es un epitelio de transición entre el epitelio de la mucosa gástrica y el epitelio del intestino delgado. Y bueno, aquí les puse un cuadrito con las células que están en la mucosa gástrica. Bueno, las células de las glándulas gástricas, aquí están las células principales, las células parietales, enteroendocrinas y las células mucosas del cuello. Y bueno, les mencioné que también están lo que son las células basales o células madre. Este epitelio, como es de revestimiento, va a estar en constante descamación. Entonces, lo que hace estas células madre es que van a ser las progenitoras de estas células que se van a ir como diferenciando poco a poco. Y ya por último vamos a hablar de la lámina propia. Bueno, la lámina propia va a ser escasa bueno, no se va a poder apreciar a simple vista en un microscopio porque van a predominar la forma de las glándulas. Por aquí se van a encontrar fibras colágenas y reticulares con fibroblastos y también células reticulares. Vamos a encontrar linfocitos. Hablando de la submucosa, va a ser un tejido conjuntivo denso con tejido adiposo, fibras nerviosas y células ganglionares. Ahí vamos a encontrar el plexo submucoso de Meiser. Aquí se ve la submucosa. La muscular de la mucosa va a contribuir a la expulsión de las secreciones, como va a tener músculo liso con fibras longitudinales y circulares, y al momento de que se contraiga este músculo liso, al estar en contacto con lo que es las glándulas, van a hacer como que estas expulsen su secreción hacia la luz, porque pues, la célula como tal no lo puede hacer. Y por último, la muscular externa, que es, aquí lo dije al revés, perdón, era lámina propia, muscular de la mucosa, luego submucosa, muscular externa, que va a tener la capa longitudinal externa, una capa circular media y una capa oblicua interna. Esta va a ayudar a desplazar el quimo al intestino delgado y se va a encontrar el plexo mientérico de Auerbach. Y pues aquí lo podemos ver. Aquí está la muscular externa. Esta es la cápsula mucosa. Aquí está lo que es la lámina propia. Aquí se van a ver vasos sanguíneos. Estos que dicen bebé, vasos sanguíneos. Y ya por último, hablando de la serosa, esta se va a continuar con los epiplones, tanto el mayor como el menor, por medio de las curvaturas mayor y menor. Y ya sería todo por parte de esto. Muy bien. ¿Dudas, chicos? Preguntas. Ábreme la pantalla, por favor, Paul. Sí. Ay, ya. Ya. Bueno, rápidamente, chicos. La histología del estómago la resumió muy bien ahorita Pau. De hecho, a mí me gusta más hablar de la histología del estómago, comenzando desde la capa externa de lo que es la serosa, porque son las capas más sencillas, en la que no varía realmente mucho lo que ya revisamos de la primera unidad, de las características generales de una serosa como tal. Entonces aquí el estómago sabemos nosotros que en su configuración externa va a tener una superficie lisa que va a estar dada principalmente por esa serosa.
que tiene dos hojas que están compuestas por el peritoneo visceral y por el peritoneo parietal, y que entre ambas hojas tenemos ahí nosotros células mesoteliales encargadas de producir este líquido peritoneal. El líquido peritoneal pues, es importante para nosotros porque el estómago está en constante movimiento, nunca se está deteniendo, nunca se detiene, y está en constante movimiento, y eso hace que se aumente la posibilidad de que haya más fricción tisular, y al haber fricción tisular, si no tuviéramos un lubricante, pues esto permitiría que hubiera fácilmente lesiones del estómago. Entonces, por eso es importante recordar que nuestra serosa del estómago está recubriendo en su totalidad al estómago. Por lo tanto, consideramos que el estómago es un órgano, como lo dijimos en la clase anterior, es un órgano intraperitoneal supramesocólico. ¿De acuerdo? Entonces, esto con respecto a su serosa. ¿Qué tipo de tejido lo está constituyendo? Pues como ya lo habíamos mencionado en la primera unidad, es un tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Que tiene abundantes fibras elásticas, y esto le va a permitir gran posibilidad de movimiento y de distensibilidad, ¿sí? De distensión. Esto nos, recordemos que nos va a favorecer que la capacidad máxima de distensibilidad llegue hasta 5 litros, aunque ya vimos que la capacidad máxima de fisiológica es de 2 litros, y el promedio, dijimos, es entre 1 a 1.5 litros. Bien, la capa que le sigue sería la capa muscular. Como nos dijo Pau, aquí la característica es que por ese elongamiento, por esa saculación que se formó en del estómago con respecto al tubo digestivo como venía, esto genera que haya 3 disposiciones de fibras. Hay una modificada de la porción superior del estómago, que vendría siendo la capa oblicua que vamos a encontrar, y que se va a encontrar principalmente en la mitad superior del estómago. Esto porque se está dando por ese elongamiento, por esa saculación que se formó del tubo digestivo en la etapa embrionaria, y esto nos va a generar que tengamos 3 disposiciones de fibras. Una interna que va a ser la oblicua, una intermedia que va a ser la capa circular, y una externa que va a ser la longitudinal. Lo importante de esto es que recordemos que estas 3 disposiciones de fibras en realidad se generaron por esos movimientos morfogenéticos que tenemos en la etapa embrionaria, al momento de que sacula el estómago, nos hace ese esbozo gástrico, y después con los giros, obviamente esto contribuye más para que se lleve a cabo esta formación de una tercera disposición de fibras. No obstante, el plexo de Auerbach va a quedar ubicado siempre en su misma posición. Acuérdense que desde esófago ya tenemos un plexo de Auerbach que va a estar brindándonos la posibilidad de tener ese plexo intramural, y que nos va a ayudar a nosotros para los movimientos del estómago. Este plexo de Auerbach o mientérico se va a ubicar siempre, independientemente de que si hay oblicua o no hay oblicua, siempre va a estar entre la capa circular y la capa longitudinal, ¿sí? Y obviamente sabemos nosotros que va a formar puentes de interconexión para estar comunicado con el plexo submucoso, que ahorita vamos a mencionar también. Este tipo de tejido muscular pues, es un músculo liso visceral, involuntario, ¿sí? Y ya dijimos nosotros, lo más importante es reconocer que tiene tres disposiciones de fibras, y que hacia el final vamos a encontrar un pequeño engrosamiento de la capa circular, lo cual nos va a generar la formación de un esfínter anatómico, que es el esfínter pilórico. Recordemos, el esófago tiene 2 esfínteres, uno anatómico, que es el superior, y uno fisiológico, que es el inferior, ¿sí? El estómago nada más tiene un esfínter, es anatómico, es el píloro, ¿sí? Erróneamente, algunos autores han considerado al cardias como un esfínter, y ya habíamos aclarado la clase anterior y en las previas de que hablamos también de la porción esofágica, habíamos aclarado que el cardias no es un esfínter, es un repliegue de mucosa que va a funcionar a manera de válvula, y esto nos va a favorecer para que se cierre la comunicación entre esófago y estómago, y con esto funcionamos como un mecanismo antirreflujo o mecanismo hiatal, como le quieran llamar. Bien,
La siguiente capa que nos mencionó Paulina hacia el final de su charla, pues también fue la capa submucosa. Aquí muy importante mencionar que la capa submucosa pues va a contener ese plexo de Meissner, plexo sensitivo, que va a formarnos parte del plexo intramural y que además esta submucosa tiene, como ya lo habíamos dicho, gran cantidad de fibras elásticas que le permite esa distensión al estómago. Y no obstante que tiene una gran distensibilidad del estómago, esto va a favorecer que sus pliegues, hay pliegues que se forman de submucosa y que no se van a perder aunque estemos distendiendo al estómago. ¿A cuáles pliegues nos referimos? Cuando hablamos de esófago, dijimos, la submucosa nos forma unos pliegues longitudinales esofágicos. Pues esos pliegues longitudinales esofágicos se van a continuar hacia el estómago también, cercanos a la curvatura menor. Y a estos pliegues longitudinales que vamos a encontrar nosotros cercanos a la curvatura menor, le vamos a llamar nosotros calle gástrica. La calle gástrica favorece que aquellos alimentos que no requieren de mucho proceso de mezcla con el jugo gástrico, que no requieren de mucho proceso para cambiar su consistencia, pasen casi inmediatamente del extremo proximal hasta el extremo distal, ¿sí? Aunque esto ya sabemos que no pasa, ¿por qué? Pues porque nuestro esfínter pilórico siempre se encuentra cerrado. Ya sabíamos nosotros desde la primera unidad que hablamos acerca de la inervación, que la inervación simpática se va a encargar de mantener cerrado ese esfínter y cuando llegue el estímulo parasimpático, nos va a abrir parcialmente el esfínter pilórico para que deje libre paso. Entonces, ¿qué es lo que va a favorecer? Pues obviamente que pase directamente de las porciones altas del estómago a la porción distal, con lo que en el momento que se abra el esfínter pilórico, esto va a permitir el libre paso de líquido o del alimento que esté semilíquido en ese momento. ¿Qué más de importancia tenemos con respecto a esta submucosa? Pues básicamente sería lo más importante, lo más relevante. Lo más importante para nosotros ahorita sería la mucosa. ¿Cómo está constituida nuestra mucosa? Pues la mucosa, como nos estaba diciendo Paulina, tiene sus 3 capas histológicas, como lo vimos sus 3 estratos histológicos, como lo vimos en la primera unidad. Tenemos una muscular de la mucosa, que también debido a estos movimientos embrionarios que se estaban llevando, también la muscular de la mucosa va a haber porciones, sobre todo en las porciones altas del estómago, que va a presentar 3 disposiciones de fibras. También va a tener una longitudinal, una intermedia circular y una interna oblicua, ¿sí? Aunque nada más es en las porciones altas, en las porciones bajas pues sigue manteniéndose las 2 disposiciones de fibras. ¿Sí? Este tejido es un tejido muscular liso, visceral, y que le va a favorecer el movimiento a los 2 estratos superiores que van a ser la lámina propia y el epitelio. Aquí cabe mencionar que la lámina propia, como nos estaba diciendo Paulina, es escasa, pero sí existente. Siempre tenemos un tejido que está sustentando a nuestro epitelio. Y es una característica de nuestro estómago que se llega a presentar esta escasez de tejido de sostén en la lámina propia, debido a que hay una gran abundancia de glándulas gástricas. Y ahorita vamos a hablar acerca de esas glándulas gástricas, cómo se van a formar. El epitelio que vamos a encontrar aquí básicamente va a ser un epitelio cilíndrico, simple, con microvellosidades, y que dependiendo de su función y de su ubicación dentro de la glándula gástrica, va a adoptar diferentes particularidades. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de una vez acerca de que esa lámina propia que tiene vasos sanguíneos, tiene terminaciones nerviosas, tiene plexos linfáticos, etcétera, etcétera. La mayor parte de esta lámina propia se va a encontrar ocupada o va a ser más bien desplazada por la gran cantidad de glándulas gástricas. Y ya que estamos hablando de una glándula gástrica, ¿cómo se forma una glándula gástrica? La glándula gástrica se va a formar por la invaginación del epitelio hacia la lámina propia.
y vamos a tener diferentes tipos de glándulas gástricas. Cabe mencionar también que por excelencia y por la cantidad de glándulas que existen en una de las porciones, ya nos decía esta Paulina, que teniendo nuestro estómago vamos a delimitar nosotros 3 regiones histológicas, ¿verdad? Perdón, 4 regiones histológicas, ¿sí? La primera, que es la región cardial. ¿Cómo la vamos a delimitar nosotros? Muy sencillo, tenemos la unión gastroesofágica que nos forma nuestro límite superior. De la incisura esófago-gástrica, o también llamada ángulo de His, se traza una línea oblicua hacia la porción media de la curvatura menor, y eso nos va a delimitar esta porción que queda aquí, que le vamos a llamar nosotros región cardial. Esto nos va a dejar también toda la porción vertical del estómago como una gran porción. Esta porción le vamos a llamar fúndico corporal o corpofúndica, o también llamada oxíntica. Es otra región histológica que vamos a ver nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros en digestivo le llamamos corpofúndica. ¿Por qué corpofúndica? Pues porque abarca tanto al fundus como al cuerpo del estómago. Después tenemos a la región horizontal, que marca la región pilórica, y aquí vamos a ver nosotros que vamos a dividirlo partiendo de la incisura angularis que está en la curvatura menor del estómago, una línea oblicua hacia la protuberancia menor, lo cual nos va a generar esta región de aquí, que le vamos a llamar nosotros región antral o antropilórico, ¿sí? Tenemos que nos queda la última porción, la más estrecha ya del estómago, y que culmina con un engrosamiento de fibras musculares, ¿sí? Ese obviamente es nuestro píloro, que es el esfínter, que va a estar regulando el vaciamiento del estómago, y esto que encontramos acá nosotros le vamos a llamar región del canal pilórico o región pilórica, ¿sí? Esas van a ser nuestras 4 regiones histológicas: la cardial, corpofúndica, antral y la región pilórica. ¿Qué características tienen estas? Pues dijimos nosotros, el epitelio que se está imaginando hacia la lámina propia nos va a formar diferentes tipos de glándulas. Tenemos unas glándulas, como nos estaba diciendo Paulina, que se ubican en los extremos, que tienen como característica particular que son glándulas que son de base muy ensanchada, ¿sí? Son glándulas que están muy ensanchadas en su base, son muy cortas, pero también son muy abundantes, y eso hace que se engrose más esa mucosa, ¿sí? Tenemos las glándulas que se ubican en la porción más amplia del estómago, que es la corpofúndica, y que son glándulas túbulo-alveolares, que van a ser más largas y más profundas, ¿sí? En algunas ocasiones incluso hasta ramificadas, ¿sí? Que van a estar dándonos diferentes tipos de glándulas que van a estar ahí, que van a ser muy importantes para nosotros, y que por excelencia, por ser la más abundante, se le considera a esta como la glándula tipo del estómago, o sea, la glándula gástrica específicamente, aunque todas las que vamos a mencionar son glándulas gástricas. Y tenemos otras glándulas que van a ser también de forma tubular, un poquito más ensanchadas, más cortas que las corpofúndicas, y que las vamos a ubicar aquí en la región antral. Esas glándulas van a ser predominantemente pobladas por células enteroendócrinas, ¿ok? Ya que estamos hablando entonces ahora de nuestras glándulas, pues vamos a poner que las glándulas gástricas existen de 4 tipos. La principal voy a ponerla
por la gran cantidad y porque la consideramos la glándula gástrica por excelencia, ¿sí? Es la oxíntica, también denominada con el nombre de glándula corpofúndica o fúndico corporal. Tenemos a las glándulas antrales o antropilóricas. Esas ya vimos dónde se van a ubicar, ¿verdad? Por cerca de la protuberancia menor del estómago y próximas ya a la salida del estómago. Tenemos a las glándulas cardiales. Esas glándulas cardiales, pues obviamente las vamos a ubicar aquí, en el cardias, ¿sí? Ese repliegue mucoso que nos va a funcionar a manera de válvula. Y por último tenemos a las de la región pilórica y del píloro, que van a ser las glándulas pilóricas. Esas glándulas pilóricas, pues, al igual que las cardiales, pues también van a estar dando protección para evitar que haya daño por la gran acidez del jugo gástrico que nos va a dar un pH muy, muy extremoso aquí en el estómago y que va a tener ciertas características de células. Bueno, una vez que ya mencionamos esto, vamos a decir nosotros, ¿qué tipo de células conforman a una glándula gástrica? Las glándulas gástricas, nosotros vamos a ver ¿qué le estudiamos a una glándula gástrica? Una glándula gástrica le vamos a estudiar, no se ve la parte de arriba, ¿verdad? No. Perdón, es que modifiqué un poquito aquí. Bueno, lo voy a poner acá abajo. Esa es una glándula gástrica, ¿sí? Nosotros vemos el orificio que queda en la superficie, a ese orificio le llamamos cripta. Ya en los esquemas que nos puso Paulina, se ve perfectamente, se aprecia perfectamente las partes de la glándula. Vemos nosotros que tenemos de este orificio hacia la parte inferior, ¿sí? En la porción proximal de la glándula, vemos que tiene un estrechamiento que le llamamos cuello, ¿sí? Cuello glandular. Por debajo de ese cuello vamos a encontrar nosotros el cuerpo de la glándula. Más hacia abajo encontramos la base y obviamente esta parte de aquí va a ser el fondo. ¿Por qué es importante que veamos qué es lo que vamos a estudiarle a la glándula? Ah, otra cosa, la luz de la glándula, lo que queda en medio, a esa le llamamos fobia, pues se lo llegasen a preguntar en el examen. Ahora, ¿por qué es importante que veamos qué le estudiamos a la glándula? Porque dependiendo de la porción de la glándula que estemos estudiando, vamos a ver que hay un tipo específico predominante de células, ¿sí? Toda la glándula, al igual como mencionamos, todas las glándulas que están distribuidas en el estómago, no quiere decir que aquí nada más existan puras glándulas cardiales, ni que aquí existan puras glándulas oxínticas. No, se encuentran todas entremezcladas, nada más que el predominio de glándulas que encontramos aquí van a ser oxínticas, ¿sí? Y por eso decimos que esta es una región corpofúndica o oxíntica que va a tener esas glándulas con ese predominio. Pero podemos encontrar aquí una que otra perdida que va a ser cardial o pilórica o mismas antrales que van a estar aquí perdidas, ¿no? Y lo mismo va a pasar en las diferentes regiones. Lo mismo pasa cuando hablamos acerca de el tapiz epitelial que está recubriendo a la glándula gástrica. Esta es una glándula gástrica típica, ¿sí? Su forma es tubular simple, en algunas ocasiones ramificadas, como lo habíamos mencionado, ¿sí? Y entonces vamos a ver nosotros los diferentes tipos celulares que nos mencionó Paulina. En primer lugar, vamos a tener a las células epiteliales superficiales. Esas células, ¿dónde las vamos a ubicar? Las vamos a ubicar aquí en la superficie y alrededor, obviamente, de la cripta.
Ahí es donde las vamos a ubicar. Después de estas células vamos a tener a las células mucosas, ¿sí? Algunos autores dicen son células mucosas del cuello. Ya al ponerle ese sufijo, pues ya sabemos dónde las vamos a ubicar principalmente, ¿verdad? Las vamos a ubicar en el cuello glandular. Después de estas vamos a meter otro tipo de células, nada más para seguir el orden descendente de la glándula, pero en realidad la podemos encontrar ahí o la podemos encontrar un poquito más arriba o la podemos encontrar un poquito más abajo, pero generalmente nosotros aquí en sistema digestivo consideramos que este tipo de células las vamos a ubicar principalmente aquí en la unión del cuello y el cuerpo de la glándula, en esta región, ¿sí? ¿Cómo se llama ese tipo de célula? Algunos autores le llaman células madre, otros le llaman células totipotenciales, otros le llaman células germinativas, otros les llaman células mitóticas, regenerativas, no me acuerdo otro nombre, por ahí si alguien se recuerda otro nombre, todos son correctos, todos son correctos. ¿Por qué? Porque estas células obviamente sí se van a encontrar en constante mitosis porque están ayudándonos a la regeneración celular, ¿sí? Entonces aquí en el sistema digestivo le llamamos células madre. Aunque el resto de los nombres es correcto y se los puede preguntar igual, ¿eh? Les pueden decir las células totipotenciales se ubican en ¿qué parte de la glándula? Ah, pues en la unión del cuello con el cuerpo de la glándula. Punto. Ahí está. ¿De acuerdo? Y nada más lo estoy describiendo no por orden de importancia, sino porque seguimos el orden descendente de la descripción que estamos haciendo dentro de la glándula. En el cuerpo de la glándula vamos a encontrar otro tipo de células que van a ser las células parietales. Estas células parietales van a tener características muy particulares, ¿sí? Dentro de ellas, obviamente, tiene su borde de cepillo, pero ese borde de cepillo se va a retraer hacia el citosol de la célula y esto nos va a formar canalículos, se llaman canalículos parietales, ¿sí? Un sitio muy importante porque nos dijo Paulina, en este sitio se va a llevar el recambio iónico y de cationes para la formación del ácido clorhídrico. Entonces, en el canalículo parietal, y aparte, también, ya clínicamente hablando, en esta parte del canalículo, en la membrana que se está formando dentro del canalículo, vamos a encontrar nosotros que en esa membrana se van a estar generando diario, constantemente, las bombas de hidrógeno, potasio, ATPasa. Ahorita nos lo van a mencionar en la fisiología, ¿sí? Y eso es importante también clínicamente, le estaba diciendo, ¿por qué? Porque es un sitio donde nosotros podemos bloquear la formación de ácido clorhídrico con la utilización de fármacos que evitan la formación de estas glándulas que se van a ubicar ahí en la membrana del canalículo parietal. Bien. Estas van a ser nuestras glándulas, células parietales. En la base de la glándula vamos a encontrar a las células principales. ¿Por qué principales? Pues principales porque secretan la enzima que va a llevar a cabo el proceso digestivo a nivel de estómago, ¿sí? Estamos hablando de las pepsinas. Entonces, esas células principales también se les llaman células pepsinógenas, peptídicas, ¿sí? O células piramidales. Como característica de estas, vamos a tener que tienen forma piramidal, tienen su borde, en el vértice tiene su bordecito de cepillo, ¿sí? Y en ese vértice vamos a encontrar abundante cantidad de glándulas, de vesículas repletas de simógeno. ¿Qué es simógeno? Pues el pepsinógeno precisamente, que es una preenzima. ¿De acuerdo? Bien. Y ya por último, pues obviamente tenemos el último tipo celular. ¿Cuál va a ser? La célula enteroendocrina. ¿Dónde ubicamos la célula enteroendocrina? Aquí, en el fondo de la glándula.
En la parte más baja de la glándula. ¿Por qué en la parte más baja de la glándula? Acuérdense que dijimos, tenemos una lámina propia que si bien conlleva la estructura que ya hemos mencionado anteriormente, de que tiene plexos vasculares arteriales, venosos, linfáticos, ¿sí? Nerviosos también. Tenemos nosotros que al ser muy escasa, pues el flujo sanguíneo que está llegando no es tan abundante como para poder ocupar ese espacio vascular para vertir las secreciones de la glándula en su función endocrina. ¿Sí? Entonces, estas se van a ubicar más hacia la profundidad, hacia el fondo de la glándula, para estar más cerca de esos lechos sanguíneos y poder vertir su contenido hormonal y que a través de pueda ser distribuido a los diferentes órganos blancos que tiene la hormona que se está generando aquí. ¿De acuerdo? Aquí la célula enteroendocrina predominante, aunque tenemos diferentes tipos de células enteroendocrinas, la predominante aquí en el estómago va a ser la célula G, productora de gastrina. ¿Podemos encontrar algunas otras? Sí, podemos encontrar algunas otras. Podemos encontrar células productoras de histamina 2, de histamina 1. Podemos encontrar también células que van a producir glucagón gástrico. Podemos encontrar células que van a encargarse de producir algunos otros tipos de péptidos, ¿sí? Pero lo importante es que recordemos, aquí quien se va a encargar y que va a predominar por su función es la célula G que va a estar produciendo la hormona gastrina, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos la glándula gástrica típica, ya vimos que hay diferentes tipos de glándulas gástricas. La que por excelencia se le denomina glándula gástrica, pues es la oxíntica o también llamada corpofúndica, ¿sí? Y básicamente sabemos que nosotros, que todas las glándulas gástricas van a tener todos estos tipos celulares, ¿ok? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones hasta aquí? No, doctor, gracias. No, doctor, gracias. No, doctor, gracias. Okay. Bueno, Eduardo, ¿te parece bien si damos un break?